lo hacían antiguamente los dioses y por supuesto lo hacían los espíritus cuando la gente entraba en contacto, ya a finales del siglo XIX y en la actualidad en el siglo XXI, que se sigue haciendo. Parece que entidades de otra dimensión juegan con nosotros o tienen una lógica muy extraña que nosotros no llegamos a comprender. El proceso evolutivo es muy simple. A ciertos niveles, la comprensión de una raza inferior o de vamos a decir, unas entidades inferiores sobre unas superiores es muy complejo. Vosotros cuando os ponéis un jersey, no podéis, vuestro gato nunca entenderá por qué os ponéis un jersey. O vosotros cuando utilizáis el cuchillo y el tenedor, vuestro perro no entiende por qué utilizáis el cuchillo y el tenedor. Pues nosotros, a la escala que estamos, no entendemos la lógica de esas entidades. Incluso nos resulta muy complicado percibir si aquello que hacen es para bien o para mal. O sencillamente formamos parte de un plan. No podemos saber si esas entidades obran bien o obran mal, pero sí que hemos descubierto que existen una ramificación del fenómeno. Como que hay unos seres que nos utilizan como herramientas para su propio beneficio y otros que nos inspiran para nuestra propia evolución. Existe una bifurcación del fenómeno. No se puede meter todo en un mismo saco y decir son entidades negativas. Y no se puede meter todo en un mismo saco y decir lo contrario, son entidades positivas o negativas. No se puede hacer esto. Bien. ¿Son estas entidades los antiguos dioses? ¿Son los antiguos dioses? Lo cierto es que aquí podéis ver el libro de leyes más antiguo que se conoce, el Códice de Hammurabi. En él aparece el dios Hammurabi al lado del rey Shamash de Sumer. El dios Hammurabi le está entregando una tabla de leyes, un código de normas, unas conductas que deben cumplir. Le entrega una extraña cinta con forma sérpida, una cosa extraña, no se sabe realmente qué es aquello que le entregó. Pero si os fijáis, la parte inferior del monumento, tal vez no lo veáis desde ahí, está el propio códice. Yo he tenido ocasión de verle, está en el Louvre, en el Museo del Louvre. Fue saqueado por los franceses en la toma cuando tomaron la zona del antiguo Sumer y llevado a París. Fue llevado a París y desde entonces, desde hace unos 200 años, lo mantienen allí. Bien, como podéis ver, hay un extraño paralelismo con una cuestión que a vosotros os sonará. Es con la cuestión de Moisés. Vemos una montaña. Están en una montaña y si veis el túmulo es mucho más alto de lo que aquí aparece. El dolmen, el códice es enorme, es alto. Se encuentra en una montaña, un dios le entrega unas leyes a una auriga que guía a sus pueblos. Esto sonará a Moisés. Existen importantes paralelismos, pero ha habido muchos más Moisés en la historia, incluso al otro lado del océano. El Moisés de los incas se llamaba Moshi, curiosamente, y también obró de la misma manera su Dios. Utilizan las mismas técnicas, reproducen los mismos acontecimientos porque saben que el resultado les es favorable. Lo que dice la Biblia, y os lo voy a leer concretamente, es lo siguiente. Cuenta: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré unas tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Unos códigos. Esa entidad de la derecha que nosotros no podemos distinguir, muy posiblemente sea o pertenezca a las mismas fuerzas que se encuentran detrás de esas personas que están siendo contactadas. Detrás de esas personas que abren una puerta y trascienden al mundo interdimensional, a otra dimensión. Hay muchas dimensiones y en una de ellas habitan estas entidades. Lo cierto es que todas las religiones tienen un gran paralelismo, pero en un momento dado de la historia, los dioses abandonan a sus pueblos, no continúan apareciendo, no les continúan defendiendo. Los dioses parece que se desintegran, dejan a sus pueblos. Por ejemplo, Yahvé abandona a los israelitas, concretamente en el 580, cuando Nabucodonosor
Nabucodonosor II toma Jerusalén y arrasa con toda la ciudad. Nabucodonosor II fue el fundador de los famosos jardines de una de las maravillas del mundo antiguo. Bien, por ejemplo, también Cristo abandona o desaparece las figuras de los aurigas del cristianismo cuando después del siglo I los últimos de sus seguidores mueren. Y ya no vuelven a suceder, no vuelve a aparecer ningún Dios encarnado. Y sin embargo les deja la misión y les dice que volveré. Todos los dioses hacen lo mismo, también lo hacen en el judaísmo. Les dicen que volveré, pero les crea una fecha con incertidumbre. En realidad lo que hacen es dilatar el problema, les crean esa incertidumbre para que mantengan latente su religión. También ocurrió con los mayas, con el hinduismo en la India. El hinduismo en la India, los dioses decían que habitaban en otro plano y nosotros vivíamos en lo que ellos llamaban Maya. Maya, para que lo entendáis de una manera clara, es algo así como una especie de Matrix. Una realidad que no es real, donde los dioses nos mantienen y nos controlan. Y sin embargo, estos dioses disfrutan o viven en otro plano, desde donde nos ven, nos dominan y nos controlan. La religión hinduista tiene 5.000 años de antigüedad, es mucho más antigua que la religión cristiana, y por supuesto que la islámica. En el Islam ocurre exactamente lo mismo. Alá abandona a Mahoma en el 630 aproximadamente. Y desde entonces hasta la fecha no han tenido noticias nuevamente sobre ese Dios que abandona a sus discípulos. Y por cierto, es la segunda religión más importante del planeta. Ha ocurrido en muchos sitios. Los aztecas, cuando Huitzilopochtli abandona a los aztecas después de haberles llevado a ese largo y lejano éxodo donde les hizo caminar durante muchos y muchos años para llegar a un extraño sitio donde florecieron y crecieron, concretamente la Ciudad de México. También tenían su Jesús, era Quetzalcóatl, y obró de la misma manera, o de manera muy parecida. Existe un notable paralelismo entre todas las religiones. Podemos hablar, por ejemplo, de los Amungalala. Los Amungalala es una tribu que se encuentra situada ante la frontera de Brasil y Perú. Su líder, el último líder que se conoce de los Amungalala, era Tatún Canara. Tatún Canara conoció a un periodista alemán. Su nombre era Karl Brugger. Karl Brugger habló y escribió sobre este hombre, sobre la historia de su pueblo y la extraña historia de la humanidad, así como sus dioses, quienes parecía que tenían un vínculo con todos estos antiguos dioses de los que hemos hablado. Repetían nuevamente el proceso. Esos dioses vivían en una ciudad que se llamaba Amungalala, que quiere decir la ciudad número 2. Karl Brugger, después de escribir el libro en el que relata toda la historia de los Amungalala, que por cierto quiere decir el pueblo elegido, es curioso, después de relatar toda la historia de Amungalala, se dispone a crear un nuevo libro en el cual añadir nuevas revelaciones sobre la extraña y misteriosa tribu de los Amungalala. Karl Brugger es asesinado misteriosamente en las playas de Brasil con una ametralladora automática, sin un móvil aparente, no le roban, sencillamente le asesinan. Estaba en compañía de un amigo entonces. Bien, la pregunta o la gran pregunta es ¿dónde han ido esos dioses? ¿Dónde están esos dioses? ¿Dónde se encuentran? En un momento dado abandonan a los humanos y nos dejan a nuestro libre albedrío. ¿Libre albedrío? ¿Realmente es así? ¿O esos dioses siguen entre nosotros? Están escondidos, no los vemos. La teoría es muy compleja. Lo cierto es que, veréis, voy a hablar de la cuestión reptil. Tal vez alguno de vosotros estaréis preguntando ¿qué es la cuestión reptil? En el proceso evolutivo de la historia de la Tierra, los reptiles dominaron el planeta 160 millones de años. Los mamíferos, o los humanos tal como nos conocemos, estuvimos solamente 50 hasta evolucionar de manera inteligente. Lo cierto es que los reptiles tuvieron mucho tiempo para volverse inteligentes, evolucionar, crecer, explorar incluso, tal vez
salir de nuestro sistema. Otras culturas, otras civilizaciones u otros pueblos que hayan evolucionado antes de perderse, es posible que hayan tenido vínculos con los reptiles. No necesariamente han tenido que ser mamíferos. Aquellos que me conocéis habéis tenido la oportunidad de ver la teoría que expongo sobre la posibilidad de que la Tierra sea hueca. Lo cierto es que cada vez la Tierra y todos los orbes del universo pueden ser huecos, y en el centro existe un sol. Es una teoría muy audaz, y decirlo aquí de manera, soltarlo de manera tan directa, para muchos de vosotros puede parecer incluso imposible. Yo os insto a que en aquellas ponencias donde expongo la teoría de la Tierra hueca, veáis que existen pruebas de peso para que esa teoría pueda ser cierta. Lo cierto es que, por ejemplo, recientemente se ha descubierto cómo la sonda Cassini, que está explorando el sistema solar, ha efectuado unas fotografías sobre Saturno, y en esas fotografías se ve claramente el Sol interior de Saturno. Todos los planetas son huecos. Y realmente, si una civilización evoluciona y crece, donde va a evolucionar y crecer y mantenerse siempre protegida sería en el interior de un planeta. La raza evolucionada accedería a ese interior, mientras la raza menos evolucionada se queda en la parte exterior. Todo esto es muy complejo, quizás para explicar en un breve instante. La cuestión reptil. Mucho se ha hablado, hay películas. Josep ha estado hablando de la serie V. Todos os acordaréis de la serie V. Voy a contar una pequeña anécdota sobre la serie V. A la serie V le falta un capítulo que nunca nadie ha visto. Ese capítulo fue censurado por la CBS o la NBC, la cadena que contrató los servicios. Y vosotros os preguntaréis, el productor Kenneth Johnson, ¿qué metió en aquel capítulo? Pues aquel capítulo fue prohibido y censurado porque en ese en concreto, esos reptiles, supuestamente, que dominaron, que conquistaron la Tierra a través de su tecnología, cuentan de dónde vienen, quiénes son, cómo fue su evolución, hacen una retrospectiva de sí mismos, y eso la cadena norteamericana pensó que debía ser retirado por causas desconocidas. Lo cierto es que fue así. Pero vamos a continuar sobre la relación entre esos dioses que están ahí y nosotros, los hombres. Lo mejor que podemos hacer para entender este tipo de cuestiones, entender cómo los dioses nos ven como un rebaño, es poner un ejemplo o utilizar los ejemplos inferiores. Mirar hacia abajo para comprender cómo funciona la parte superior. Veréis, el mineral es comido por la planta, asimilado y después convertido. A la planta se la come el mamífero. El mamífero es comido por el carnívoro, el depredador. Y el hombre se come todo lo que hay por debajo. No le tiembla la mano, ni siquiera duda, no le duele. Lo considera algo normal y forma parte de su supervivencia. Yo os hago una pregunta. ¿Podemos pensar que en la cima de la pirámide alimenticia se encuentra el ser humano? ¿No hay nada más allá? ¿Nada nos come a nosotros? Y cuando hablo de comer, no necesariamente tiene que ser comida física, que nos devoren. ¿Qué nos pueden comer? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y cómo? Eso es una gran pregunta. Ha habido gente que se ha hecho esa pregunta hace ya bastante tiempo, mucho antes de que incluso yo naciese. Ya se cuestionaban este tipo de ideas. Veréis, esos dioses que aparentemente están por encima de nosotros, que nosotros no vemos y no comprendemos, son unos dioses que, vamos a retroceder, son unos dioses que nos mantienen en un estatus concreto. Nos mantienen en un estatus que les interesa. Porque en ese estatus en el que nos mantienen, ellos extraen algo de nosotros que a ellos les viene bien. No necesariamente tiene que ser una forma de alimento clara y evidente. No viven a costa de nosotros. Pero sí que les resulta muy agradable o forma parte de ese tipo de dieta, vamos a utilizar este término, en la cual nosotros entramos. Posteriormente os voy a explicar qué tipo de alimento extraen esos dioses del ser humano. ¿Qué es lo que hacen con nosotros?
Veréis, estos seres, estos dioses, siempre han creado en los pueblos a una especie de aurigas, a una especie de líderes. Han cogido, han seleccionado a uno de los hombres, o una de las mujeres, y lo han puesto para dirigir a los grandes pueblos. Y ellos han sido el nexo entre dioses y hombres. Siempre lo han hecho así. En todas las religiones, allí donde vayáis, aparece ese sacerdote, ese auriga, ese hombre o mujer que dirige y lleva a los pueblos, en muchas ocasiones, hacia grandes guerras. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en Josué. Josué, el Josué bíblico del Antiguo Testamento, quien tenía el beneplácito de Dios a la hora de destruir toda la tierra prometida. La verdad es que Josué era un auténtico genocida. Acabó con amorreos, filisteos, amalecitas, hititas, jebuseos, acabó con todas las tribus que había por allí. De hecho, incluso cuando asesinaba y destruía aquellos pueblos era especialmente cruel, ya que Jehová le daba órdenes directas para que no dejara ni mujer ni niño, ni bestia, destruyese absolutamente todo. Y así lo hizo. Se cuenta o se calcula que Josué acabó entre el 20 y el 15% aproximadamente, las cifras varían, de la población mundial. Un auténtico genocida en su época. Y sin embargo, hoy en día por algunas religiones es ensalzado y visto como una figura divina en ciertas religiones, como puede ser la religión cristiana o la religión judaica. Estos aurigas ha habido muchos. Desde Sudáfrica, quienes hemos podido o tenido ocasión de escuchar los relatos de algunos chamanes, de algún chamán que habla sobre estas cuestiones, hasta Sudamérica, pasando incluso por Asia. Pero vamos a continuar sobre quiénes son esos aurigas de los pueblos. Los aurigas de los pueblos es un equivalente a lo que el hombre hace dentro de su granja humana. De la granja humana en la que vive. Los dioses mantienen una granja y esa granja es cohabitada por nosotros. Y dentro de esa granja hay una serie de elementos, lo que podríamos denominar la oligarquía mundial, el staff, los hombres más poderosos del planeta, que son mantenidos en ese estatus, ya que forman parte del juego para poder mantener esa forma de alimento que a los dioses les interesa. Veréis, por ejemplo, el ganadero nunca mata al toro semental. Es un toro que cuida, lo mantiene, lo tiene allí, lo tiene lustroso. O, por ejemplo, tampoco matan al gallo de un gallinero, porque el gallo, pues tiene su función, es importante. Tampoco matan a un caballo, que es un pura sangre, porque saben que su genética es importante, le cuidan, le mantienen con unos tratamientos especiales, pero no lo matan. Tampoco matan a los perros que tienen pedigrí, porque son perros cuya descendencia puede tener un valor económico o mantiene la especie. Puede haber una serie de cuestiones importantes para el ser humano. O, por ejemplo, porque los dioses cuidan de nuestros oligarcas, que son personajes que se mantienen allí con vínculos de sangre desde hace muchos tiempos. No pensemos que, por ejemplo, la familia George Bush es una familia que ha nacido ayer. Es una familia que viene de la antigua oligarquía, tanto esa como otras. Entre ellos hay importantes vínculos de sangre y desde hace tiempo inmemorial se mantienen controlando a los más altos niveles a la raza humana. Estoy hablando de, por ejemplo, cuando la nobleza veneciana mezcla su sangre con la mercadería veneciana, mezcla su sangre con la nobleza francesa y la nobleza alemana. Concretamente estamos hablando de la familia de los Medici o de la familia de los Borgia, de los cuales incluso sacaron papas. Es como que entre ellos existiese importantes vínculos de sangre que mantienen como si una genética reptil predominante que estos aurigas transmiten a sus hijos o a sus sucesores les permitiese seguir en ese estatus de oligarca a lo largo de los tiempos. Y os aseguro que estos tipos no son nada democráticos. Aunque en muchas ocasiones son sometidos al plebiscito, no son democráticos. Lo que existe es una rotación de sus cargos, pero ellos siempre se mantienen en la parte más alta del staff mundial. Vamos a continuar. ¿Qué hicieron los dioses para mantenernos en el estatus que a ellos les interesa? Los dioses crearon normas, un montón de normas. Muchas normas,
códigos de conducta con los cuales evitar que nosotros fuéramos libres y justificar de ese modo que el modelo social se podría mantener. Se crearon muchas leyes. De hecho, en la actualidad hay un montón de leyes. Hay un montón de leyes, hay un montón de obligaciones, un montón de normas, algunas de ellas totalmente estúpidas. Siempre lo habéis visto desde la antigüedad, en ese código de Hammurabi. Los dioses ya entregaban normas. Es más, en este momento casi me atrevo, soy capaz de deciros que en la sala no hay ninguna persona que esté al 100% dentro de la ley. Seguro que alguno de vosotros tiene algún piloto roto en el coche, estás fuera de la ley. O tal vez tú hayas puesto un cartel en la ventana de tu casa, eso no lo puedes hacer, estás fuera de la ley. Hay leyes que parecen estúpidas y sin embargo nosotros las incumplimos. Es imposible adaptarnos totalmente al modelo legislativo. El mero hecho de que yo vaya por la calle y reparta algún tipo de hoja en el que ponga un mensaje más o menos benévolo es también ilegal. Hay muchísimas normas, ni os imagináis, y la batería de ellas que tienen preparadas es todavía mayor. Nosotros hemos pensado que en los años 60 teníamos un margen de libertad. Ese margen de libertad se ha ido recortando y siempre decían lo mismo, siempre decían: no, si esto lo hacemos por vuestro bien, si es que os queremos mucho y os damos más normas, más leyes, más obligaciones. Lo cierto es que en la actualidad, ya os saben, yo no estoy dentro de la ley al 100%, no sé si esto me va a costar caro, pero lo cierto es que muchos de vosotros seguramente tampoco. Cualquier tontería que hagáis en vuestra vida diaria, una pequeña deuda que tengáis, una multa de tráfico, ya os saca de la ley. Es imposible estar dentro de en esa cantidad de códigos de conducta que nos han impuesto. Y como ya he dicho antes, ellos siempre dicen que lo hacen por nuestro bien. Con lo cual vemos que algo o alguien, esos oligarcas que nos controlan, que por supuesto estaban dominados en la antigüedad por los dioses que no veíamos o que no vemos ahora mismo, siguen estando ahí, siguen dando órdenes a nuestros oligarcas y nosotros seguimos a esos aurigas. El modelo se repite, lo único que se ha cambiado ha sido la técnica o el modo. Ahora han incorporado una cuestión adicional y es la llamada deuda. La deuda no es nueva. La función del dinero es antiquísima, tiene miles de años. Lo cierto es que en estos momentos ese crecimiento que ha habido de la llamada deuda es absolutamente exponencial. Esa deuda ha llegado en la actualidad a suponer que, por ejemplo, en el Estado español, cada persona, incluido mujeres y niños, cada habitante del Estado español tiene una deuda de 44.000 euros, con supuestamente fondos de inversión internacionales, controlados por seres o personas muy extrañas que no salen de los medios de comunicación. Por ejemplo, el director de BlackRock es una entidad financiera cuyo tamaño equivale al Producto Interior Bruto alemán, para que os hagáis una pequeña idea, está comprando países enteros. El director de BlackRock, que nadie conoce, se reúne con el rey de España, mantiene reuniones sucintas, en las que no trasciende cuál es el contenido, y sencillamente les está dando órdenes a los oligarcas de nuestro país de cuál es lo que debe hacer. Las constantes reuniones de Angela Merkel con el presidente de España son única y exclusivamente por presiones del director del Deutsche Bank, quien posee gran parte de España. Pero eso no lo dicen los medios de comunicación. Con lo cual nos damos cuenta que estamos controlados por personas que no se han sometido nunca a la democracia. El director del Deutsche Bank seguramente que no haya sido votado. Y por supuesto el director de BlackRock, que es un hombre más siniestro, el director de BlackRock tampoco ha sido elegido en un proceso democrático. ¿Qué es lo que buscan nuestros dioses? Esos dioses buscan tenernos sometidos, buscan tenernos en el sufrimiento, en la expectación, en mirar hacia el futuro con incertidumbre, en la duda, en el miedo y la inseguridad. Nos generan y afloran de nosotros o sacan de nosotros los peores sentimientos. Las guerras. Es fácil ver como importantes aurigas de la historia de la humanidad que han llevado a pueblos hasta su propia perdición. Tenemos una historia reciente en la cual hemos visto como esos aurigas, como esos dictadores, o incluso en algunos casos eran supuestamente demócratas, llevaban a sus pueblos a la guerra, provocaban millones de muertes. Si nos damos cuenta, existe un nexo común entre lo que son los periodos de crisis y las guerras. Y si hacéis
una revisión de todos los periodos de guerra que la humanidad ha tenido con los distintos países, veréis que hay un extraño vínculo entre crisis económica y posteriormente guerra, para generar nuevamente una especie de renacimiento en cuanto a la crisis, una forma de recuperación. Este modelo se ha reproducido constantemente. En la actualidad estamos quizás en la crisis más profunda a nivel económico, social y político que el ser humano ha conocido. Tal vez lo que nos espera sea una guerra sin precedentes que los ojos de la humanidad jamás han conocido. No se hará en vano de que 11 de los portaaviones que Estados Unidos tiene, de los 11 portaaviones que Estados Unidos tiene, 4 se encuentran en aguas del Golfo Pérsico. Eso sin contar los buques de apoyo y, por supuesto, los submarinos. Se está preparando una gran guerra. Una guerra que, como ya he dicho antes, los ojos de la humanidad jamás han conocido. Pero vamos a continuar. Como ya he dicho antes, en resumidas cuentas, los dioses nos generan dolor, duda, miedo, inseguridad. Nos generan sentimientos de exaltación, positivos, muy pocos, y negativos, por supuesto, y constantemente. De nosotros sale una forma de energía, una energía espiritual que esa es realmente la forma de alimento que ellos extraen de nosotros. Una energía que emana de nosotros. Esa es la comida que los dioses necesitan de nosotros. Y si hacemos un recorrido histórico nos damos cuenta que siempre hemos estado en periodos de crisis, de guerras, en periodos en los cuales el dolor y la tristeza dentro del ser humano ha sido constante. Es una constante. Veréis, cuando Enki y Enlil hablan con Inanna, y estoy hablando de la antigua mitología sumeria, de Sumer, cuando Enki y Enlil hablan con Inanna, que supuestamente fue la madre que creó al primer ser humano, una especie de mezcla entre un homínido y un ser Anunnaki, uno de esos seres divinos, lo mezcló y lo unió. Inanna lo hizo genéticamente, pero Inanna le hizo una pregunta a Enki y a Enlil. Le dijo: ¿qué iniquidades queréis que albergue el corazón humano? En la creación propia del humano, alguien inscribió dentro de esa genética una serie de iniquidades. Esas iniquidades están diseñadas o creadas para que cuando existe un problema y existe una guerra y se desencadenan acontecimientos dramáticos, los ojos de los hombres miren hacia los hombres. Miramos con rencor al que tenemos al lado o miramos con recelo al que ha provocado esa situación, cuando realmente el auténtico problema viene de otra dirección totalmente distinta. Os podría contar algo más sobre la cuestión de Inanna, Enki y Enlil. Este es un tema del que se ha hablado muy poco. En pasadas fechas he tenido ocasión de comentar este tipo de cuestiones y me parecen bastante interesantes. Veréis, el ser humano, supuestamente, la raza primogénita que fue creada por estas entidades, viene del exterior, porque la mitad de esa genética pertenece a los antiguos Anunnaki, supuestamente, y según los escritos. Esos Anunnaki venían de otro planeta, un planeta alejado de la Tierra. Lo cierto es que cuando al ser humano se le introduce en un tanque de aislamiento sensorial, esto lo he contado recientemente y lo he incorporado hoy a esta ponencia, os explico lo que es un tanque de aislamiento sensorial. Es un tanque de aislamiento en el cual hay agua con un alto contenido de sal y cuando tú te introduces en él permaneces en un estado de flotabilidad. Esa flotabilidad, cuando entras en estados de relajación y meditación trascendental y entras en ese tipo de cuestiones, ese tanque es totalmente cerrado y oscuro, a veces tiene una pequeñita luz para que te tranquilices. Cuando entras en esos tanques y entras en meditación, el ciclo circadiano del hombre, y de la mujer, evidentemente, pasa de 24 horas a 24.26. ¿Sabéis qué planeta tiene una órbita de 24.26? Marte. Es
como que al entrar o interiorizar dentro de nosotros en esas circunstancias, aflorase algo, alguna información ancestral que todavía queda en nuestra genética. Es como que aquellos seres habitasen o viniesen de otros mundos. Y es curioso porque esto solo ocurre, no quiero que me tachen de racista ni mucho menos, pero solo ocurre con la raza blanca. No ocurre con la raza cobriza o la raza china u otras razas del planeta, solo ocurre con la raza blanca. Pero vamos a continuar analizando qué es lo que los dioses nos han dado y qué es lo que realmente, podemos hacer para liberarnos. Esta es la gran pregunta, la liberación de esas cadenas. ¿Podemos pensar que el hombre se puede liberar? ¿Somos esclavos inconscientes? El mejor de los esclavos es aquel que no percibe su esclavitud. Tal vez sea esa nuestra condición. Tal vez sea esa la condición en la que estos seres y estas entidades nos quieren mantener. Yo no me rebelaría contra algo que no conozco. Si no conozco a eso que me está sometiendo, evidentemente no me rebelo. De hecho, ni siquiera sé que estoy o que formo parte de esa esclavitud. La pregunta es, ¿podemos liberarnos? Y la respuesta es clara. Sí podemos liberarnos de ese tipo de esclavitud. ¿Cómo podemos liberarnos? Veréis, para ver exactamente cómo podemos liberarnos, tenemos que recurrir a qué es lo que le gustan a los dioses y qué es lo que no les gusta. A los dioses les gusta, por ejemplo, mucho las masas humanas. El individuo no le gusta nada. El individuo como ser individual, exaltado, iluminado, como queráis hablar o entenderlo, no le gusta a los dioses. Les gustan las masas humanas. Si nosotros soltamos una forma de energía que a ellos les viene bien, una energía psíquica o espiritual, evidentemente un grupo de 5.000 personas es como una batería. Si unís 5.000 baterías, la energía que se genera es mucho más alta. Y es curioso este dato porque antiguamente a los dioses nos reunía en los templos, nos reunía en las catedrales, nos reunía en los coliseos. Es como que hubiese una tendencia natural hacia el aglutinamiento. De hecho, en las Olimpiadas en la antigua Grecia se detenían hasta las guerras para mantener esas Olimpiadas, que posteriormente continuaban. ¿Qué ocurre en la actualidad? A los hombres y a las mujeres, a los seres humanos, se nos reúne en estadios, en campos de fútbol y todo tipo de deportes de masas, un día a la misma hora y en todo el planeta. En un sitio donde el hombre es exaltado. Cuando tu equipo pierde, te entristeces y generas sentimientos de dolor, de pena, de expectación. Cuando tu equipo gana, generas sentimientos contradictorios. También estás siendo exaltado. En no pocos estadios se han visto objetos volantes no identificados. Creo que recientemente en la Super Bowl se ha tenido ocasión de fotografiar un ovni. Hay bastantes más casos. ¿Existe una vinculación con todo esto? Tal vez sí. Lo cierto es que a los dioses les gusta la masa humana. Si nosotros actuamos como individuo y de manera individual, si tomamos nuestras propias decisiones, eso será una forma de liberación. Pero vamos a continuar con este tipo de cuestiones. ¿Cómo podemos liberarnos? Veréis. Una cosa que no les gusta a los dioses es que nosotros seamos seres espirituales, seres que trascienden. Eso no lo ven bien, porque la liberación espiritual es muy negativa para esos objetivos que ellos tienen. Si os habéis dado cuenta, el modelo educativo de los niños, que en la actualidad se les está dando en los colegios, siempre se habla de que incorpore la religión, de que incorpore una forma de ética, pero nunca a nuestros niños los van a enseñar espiritualidad. Un código de conducta deontológico consigo mismo, conocerse a sí mismo, interiorizar, descubrirse. Eso nunca se lo van a enseñar a nuestros hijos, porque es algo que no les interesa. Un país que es muy espiritual, un país en el cual todos sus miembros son espirituales, es un país ingobernable. Les interesa tener países en los cuales todos los seres de ese país obedecen a un pensamiento único. Un pensamiento único creado y forjado como modelo por el cual tenemos que seguir, incluidos cuestiones religiosas, incluido códigos de conducta, leyes a todos los niveles.
Les interesa tener a los ciudadanos metidos dentro de unas formas de comportamiento. Y en este caso, como he dicho antes, esas formas de comportamiento han sido totalmente exageradas. En estos momentos estaríamos todos fuera de la ley. Cada vez nos estrechan más el cerco, nos aprietan y nos estrangulan más. La forma de liberación es la espiritualidad y la exaltación propia del ser humano como individuo. Te tienes que liberar tú, tienes que buscar, entender y conocerte. Eso es lo que a los dioses no les gusta. Veréis, a los dioses les gusta fomentar la iniquidad. Sí. Les gusta mucho fomentar la iniquidad entre los seres humanos. Mediáticamente enseñan que el mal ajeno es beneficioso. Hacer ver cómo el otro está sufriendo un dolor y una contrición y está en un momento crítico es beneficioso. Lo podéis ver constantemente en los medios de comunicación. Es noticia que alguien sufra. Incluso en los programas del mundo de la farándula veis constantemente cómo a esas personas que allí llevan son personas desgraciadas, que cuentan sus miserias. Eso es lo que le gusta a los dioses. Veréis, os voy a contar algo. El castellano es un lenguaje muy amplio, pero a veces esconde sus vergüenzas o no las cuenta. En alemán existe una palabra que es Schadenfreude. No existe un paralelismo dentro del lenguaje castellano y quiere decir la alegría que produce la desgracia ajena. No existe. Nos avergonzamos tanto de ese hecho que no hemos creado una palabra. El alemán, al ser más pragmático, ha decidido crear una palabra. Y esa iniquidad que hay en el ser humano, a través de esos medios de comunicación, está siendo fomentada a todos los niveles. Eso, entre otras cosas. Nos enseñan en los medios de comunicación a quitar, pero nunca nos enseñan a dar de manera correcta. Hay muchas cosas que los medios de comunicación nos quieren enseñar y nos inculcan. Nuestros hijos, que quizás tengan una mayor dosis de televisión que nosotros, cogen como modelo la idea que allí perciben, así como la forma de enseñanza que reciben equivocada en los colegios, que por cierto, si os habéis dado cuenta, esa enseñanza va en detrimento cada vez. Más niños, menos fondos, no se cubren las plazas. Es como que no hubiera interés. Lo que se les está dando ya es suficiente, si al final va a ser lo mismo. No quieren crear modelos de enseñanza adecuados. Continúo. ¿Qué es lo que no les gusta a los dioses? A los dioses no les gusta que pienses distinto. Los dioses han marcado una línea, un vector de fuerza, y todo el mundo lo sigue. El hecho de que tú vayas y digas, hombre, no, esto no es así, esto es de otra manera, está mal visto. Incluso por la sociedad, gente cercana a vosotros. El mero hecho de estar aquí puede ser mal visto por muchas personas. Puede pensar que vuestra salud mental no es lo suficientemente sana. Eso es un punto de vista, ¿sí? Habría que evaluar si efectivamente la salud mental de ellos es la que no es buena. Estas cuestiones son más sospechosas que Belén Esteban en chándal, aunque no me gusta. Bien, a los dioses no les gusta que pienses distinto. Tienes que tener un pensamiento único. Incluso hoy en día se están sacando leyes que de manera encubierta te dicen, si en este tipo de cuestiones piensas distinto, estás fuera de la ley y se te puede aplicar leyes contra ti. Y puedes acabar en la cárcel. Hay muchas. No voy a empezar a hablar de ellas. Posiblemente sabéis de qué estoy hablando. A los dioses les gusta mucho que te alinees con una ideología, que te alinees, que te formes parte de esa, a todos los niveles. Políticamente, que seas de aquí, de allí, de allá o de acá. Es más, cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿tú qué eres? ¿De derechas, de izquierdas? La gente, es como que existen dos casillas, o estás encendido o estás apagado. O eres blanco o eres negro. Es como que existiera, pues no sé, una especie de mundo binario en el cual solo hay el 1 o el 0. Y sin embargo hay un abanico de colores y las posibilidades personales o la idea que cada uno puede entender de la forma de proceder dentro de una sociedad puede ser muy variada y muy distinta. Y sin embargo les gusta encasillarnos. Coger el fútbol. ¿Cuál es la pregunta que hacéis a alguien cuando empezáis a hablar de fútbol? ¿Tú de qué eres? ¿Del Madrid? Exacto. Ya está. Y lo tenéis. O eres blanco o eres, en este caso no sería negro, sería azulgrana. O eres de una cosa o eres de otra. Pues no, hay más colores, hay más partidos, hay más
fanáticos del fútbol, hay una gran diversidad, incluso hay gente que hasta no le gusta el fútbol. Parece increíble, más en este país, pero sí que es cierto, hay gente que no le gusta el fútbol. La religión. Bueno, aquí somos todos monocolor. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los que aquí estamos nos han bautizado y formamos parte de la religión cristiana. Pero en otros países, el monocolor es, por ejemplo, la religión islámica. En Israel hay 3, 4 o 5 religiones. Hay una pluralidad. Pero te encasillan. Es muy difícil que alguien le pregunte, bueno, ¿y tú qué? ¿Tienes pinta de islámico? ¿Eres cristiano? Y dice, no, yo es que no sé ni lo que es la religión. ¿A qué te refieres exactamente? Eso no es cierto. La gente tiene una ideología. Nos han metido, nos han creado unos compartimentos y ahí en esos compartimentos es donde nos han metido. Pero esto no tiene por qué ser así. En resumidas cuentas, los dioses les gusta compartimentalizarnos. Hay más cosas. Veréis. A los dioses les gusta que permanezcas en la pobreza. Para ellos es importante. La cuestión económica es fundamental. Por eso la creación del dinero va tan íntimamente ligada a la creación de las culturas, junto con sus dioses y sus religiones. Siempre ha ido vinculada. Porque el estatus de pobreza es un estatus de esclavitud. Cuanto más dinero tienes, menos esclavo eres. Cuanto menos dinero tienes, eres más esclavo. Y hoy en día, quizás si tienes muy poco dinero, tal vez seas alguien ilegal, incluso. Hemos llegado a un punto que el hecho de carecer de propiedades puede ser algo ilícito. Fijaos, ¿cómo puede ser una persona ilegal por el mero hecho de no tener? Pues sí, puede llegar a ocurrir. De hecho ocurre. Las leyes se van endureciendo para que los indigentes de las calles, gente que no tiene muchas posibilidades, formen parte de esa ilegalidad. Si tú no tienes dinero y no puedes pagar tus tarjetas de crédito, créditos personales, deudas, hipotecas, coche, etc., estás dentro de una ilegalidad. Han creado un modelo con el cual te incoan a ser pobre. E incluso la religión te dice, no, si es que está bien, oye, que seas pobre de alguna manera. Verás, evitan ideas que proliferen como el secreto. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Muchos de vosotros habéis oído hablar de Rhonda Byrne, de su libro El secreto, que es una mujer que aglutinó un antiguo conocimiento muy ancestral y lo hizo, por cierto, muy correctamente en un vídeo y en un libro. Y ese conocimiento, que es muy antiguo, de atraer ciertas energías y de atraer ciertas cuestiones que al final suceden, bueno, pues ha sido o se ha intentado que no trascendiese excesivamente. No pensáis que es mucha gente la que cree en la idea del secreto, son muy poquitos, es una minoría. Lo cierto es que si os movéis en círculos muy concretos veréis que hay un grupo de gente que efectivamente lo conoce. Pero son o somos una minoría. Esas ideas de exaltación o de crear realidad en base a nuestros sentimientos, como pueda ser el secreto, esas ideas de promover la pobreza entre los hombres, con los hombres, creando ideas como los celos, los odios, iniquidades que nos implantaron en nuestra propia creación a través de Enki y Enlil, esas ideas les vienen muy bien a los dioses. Eso es muy importante para ellos. A los dioses les gusta que veas a tu semejante como enemigo, como un enemigo. Entonces, bueno, vamos a volver a la foto de atrás. A los dioses les gusta que nunca mires en otra dirección cuando tienes un problema. ¿De acuerdo? Veréis que cuando ocurre algo, pasa un problema en vuestro trabajo, si estáis estudiando en vuestro centro, tal vez en vuestro entorno social, veréis que cuando ocurre un problema siempre decís, no, ha sido fulanito, o ha sido menganito. Siempre miramos hacia el mismo estrato. Siempre pensamos que el problema está, por lo general nunca nos equivocamos nosotros y el problema siempre es otro, pero siempre pensamos que el problema está en un mismo estrato. Nunca pensamos que tal vez la circunstancia o ese problema venga de un modelo que hayamos tenido y que nos haya incoado a hacer algo incorrecto. Os contaré algo. En la vida, y es algo que también he comentado estos días, hay muchas cosas que no hacemos, no porque no podamos, sino porque desde pequeño nos han dicho que no podemos. Y por eso cuando somos mayores, ese lastre nos impide
alcanzar las metas y objetivos que siempre hemos anhelado, porque nos han cohibido y coartado. Incluso en muchas ocasiones se somatiza el problema. Se somatiza enfermedades, problemas personales. Es una extensión de aquello. No nos han enseñado desde pequeño a que la meta que nosotros nos propongamos es alcanzable, sino que nos enseñan a limitarnos a ciertos niveles. Bien, habéis visto, bueno, por ejemplo, una cosa muy importante que a los dioses no les gusta es que los dioses no son famosos. No los veis en los medios de comunicación. Les gusta estar en el más absoluto anonimato. Siempre lo han estado. La única entrevista conocida en la historia de Yahvé es la que mantiene con, me parece que es Abraham, en la tienda. Incluso come con él. Por lo demás es una luz, una columna de fuego, es un símbolo. Los dioses siempre permanecen discretos, están en otro plano, nos ven desde arriba. Es ese ojo de la pirámide, el ojo del destino en la pirámide inacabada, que desde la cima observa a todos sus siervos y todo el paisaje. Pero el paisaje y sus siervos no lo pueden ver a él. Eso es lo que realmente ocurre. Bien, la pregunta es, ¿dónde están los dioses ahora? Ya más o menos hemos entendido qué es lo que no les gusta a los dioses y cuál es la ubicación de estos dioses. Dijimos al principio que los dioses habían desaparecido en un momento de la historia. La pregunta es, ¿estos dioses son extraterrestres? ¿Vienen de otros mundos? ¿Estos dioses son intraterrestres? ¿Vienen del interior de la Tierra? ¿Estos dioses son interdimensionales? Tal vez vienen de otras dimensiones y acceden a la nuestra. La respuesta que puedo dar es que es una mezcla de estas tres teorías. Cohabitan en otros mundos, pueden acceder a otras dimensiones en las cuales se encuentran más cómodos en la gran mayoría de las ocasiones, y pueden muy posiblemente vivir en zonas interiores del planeta. Esa es mi respuesta. No son pocas las leyendas que hablan de los dioses que vienen del interior de la Tierra. No son pocas las teorías de habla de los dioses que vienen de los cielos, o esas apariciones marianas que vienen, parece ser, de otra dimensión totalmente desconocida. La respuesta es de dónde vienen aquellos que nos subyugan es muy variada. Pero la pregunta también debería ser la siguiente: ¿existen entidades positivas? ¿Existen entidades que nos ayudan? ¿Dónde están esas entidades? Bueno, pues la respuesta es sí. Evidentemente, si no existiesen entidades positivas, esta charla, por ejemplo, no podría ser dada. Nadie, no podrían permitir que ciertas ideas fuesen aireadas. Otros antes que yo, Atienza, Freixedo, David Icke, otras personas, Alex Jones, muchos más en el tiempo, han hablado. Y han tenido un proceso de crecimiento personal con el cual han llegado a un convencimiento de esta idea que aquí estamos contando. Y en muchas ocasiones ese convencimiento ha venido de una inspiración personal con respecto a lo que estaba ocurriendo. Si leéis los libros de estos autores, yo los he leído todos, al final nos damos cuenta que los argumentos que exponen tienen muchísimo peso. Tienen una lógica, y con esos argumentos encajarían muchas cosas que en la actualidad parece que no tienen nexo. Bien, si hay entidades positivas, ¿dónde actúan? ¿Cómo actúan? Pues actúan sutilmente. Las entidades negativas son evidentes y las entidades positivas son sutiles, imperceptibles, casualidades, pequeños acontecimientos que nos ocurren, tal vez un sueño, o encontré un libro, o me salvé de un accidente de tráfico por una extraña casualidad. Son sutiles e intervienen sobre nosotros de manera casi imperceptible. Y existen. Y están mucho más evolucionadas que estas. Estas entidades viven en otro plano bastante inferior,
y son muy evidentes. En muchas ocasiones interactúan sobre las ideas, los deseos y los anhelos del ser humano, guían a nuestros, como ya he dicho antes, a nuestros dirigentes y hacen y les obligan a llevarnos a nosotros hacia el dolor y la desesperación. La forma de liberación tiene que ser personal. Si queréis liberaros, no lo podéis hacer como grupo. No se puede crear una organización y decir, esta es la organización que libera al ser humano. No. Solamente podéis liberaros como grupo y como individuo, personal, con vuestras ideas claras y firmes, que tengáis una percepción muy amplia de todo este tipo de cuestiones. Liberaos, entrad dentro de un plano espiritual, intentad acercaros a ello. Notaréis o descubriréis cosas muy interesantes. Intentad ser mejor personas, sin necesidad de un libro de leyes. Descubriréis cómo vosotros mismos sois capaces de saber cuando hacéis el bien o el mal. Yo estoy seguro que lo sabéis. Cuando hacéis el mal, sabéis que lo estáis haciendo. Y cuando hacéis el bien, también lo sabéis. No necesitáis 5.000 libros de leyes para que os lo digan. Sabéis reconoceros y percibiros a todos los niveles. Hay que saberse leer. Eso es muy importante. La única forma de liberación es una actitud personal frente a estas entidades. ¿Quiénes son ellos para invadir esta fortaleza? Yo no dejo que invadáis esta fortaleza. No lo vais a conseguir. Y es así como tenéis que actuar. Y tomar las decisiones de manera libre e individual. No os dejéis guiar por los medios de comunicación, por esos políticos que nos están saqueando a todos y encima nos dicen que lo hacen por nuestro bien. Coño, no lo hagas por mi bien, yo sé cuál es mi bien. No necesito que vengas tú y después de robarme me digas que lo haces por mi bien. No lo necesito. Veréis que tomáis vuestras propias decisiones a lo largo de vuestra vida y hacéis una serie de cuestiones adicionales como un acercamiento espiritual y un conocimiento personal, os conseguiréis liberar de este tipo de esclavitud. Y bueno, después de esta charla, no sé exactamente cómo ando de tiempo, ¿andamos bien? Sí. Muy bien, pues después de esta charla ha sido un placer hablar con todos vosotros, estar aquí, contaros y compartir con vosotros aquellas cuestiones que desde luego creo que deberían tener un eco social más importante. Muchas gracias a todos.